Hola, estoy aquí de nuevo, esta vez para platicarles la historia de algunos de los libros que tengo dentro de mi colección. Hay gente que es muy fanática de la música, que le gusta coleccionar vinilos, hay gente que es muy fanática del cine, que le gusta mucho coleccionar películas, Blu-rays. En mi caso, aunque me gusta mucho la música, en realidad casi toda la escucho en plataformas y son más bien los libros mi debilidad. Yo tengo muchísimos libros en mi colección y con el paso del tiempo me he enterado que muchos de ellos, sobre todo aquellos que tienen que ver con libros mexicanos de periodismo musical, porque bueno, hay ediciones inglesas y de otros países estadounidenses, pero a mí particularmente los libros mexicanos que tengo de periodismo musical, con el paso de los años me he enterado que son auténticas joyas porque son inconseguibles. Yo me los compré como estudiante, la mayoría son libros de segunda mano, libros usados que compraba en tianguis o que compraba en librerías de segundo uso o que compraba a veces en la Facultad de Filosofía y en los puestitos que había afuera, porque uno como estudiante siempre está buscando estirar el presupuesto, ¿no? Y que alcance para la mayor cantidad de cosas. En mi caso eran los libros, me gustaba mucho la música, pero me gustaba mucho más el periodismo musical. ¿Por qué hago esta diferenciación? Y aquí cito a mi compadre Javier Hernández Chelico, él decía que para ser periodista musical hay que ser mucho más fanático del periodismo que de la música, y ese es mi caso. Yo creo que si fuera más fanático de la música que del periodismo, pues sería músico, ¿no? En fin, vamos al grano, que es hablar sobre estos libros. El número uno de esta lista es este que se llama El viejo vals de casa, textos de periodismo musical de Víctor Roura, periodista al que yo ya leía desde hace muchos años, al cual admiraba, pero que tuve el gusto de conocer apenas el año pasado cuando coincidimos en Guadalajara dentro de la FIMPRO en un coloquio de periodismo musical. Yo ahí le comenté que tenía este libro, lástima no lo llevé para que me lo firmara, y él me dijo que es prácticamente imposible de conseguir, ¿no? Ya ni siquiera recuerdo, este sí no recuerdo dónde lo compré, pero seguramente fue cuando estaba estudiando la carrera ahí en la UNAM. Y bueno, está publicado por la Universidad Autónoma de Puebla en 1984. Es un compilado de sus mejores textos y quiero leer un pedacito de uno porque me gusta mucho esa maestría de escritor, ese oficio con el cual Víctor describe al entrevistado. Yo he visto que la gente que hace periodismo musical hoy día la veo muy opinadora y no tan descriptora. Están muy preocupados porque todo el mundo se entere si les gusta o no les gusta un disco, si les gusta o no les gusta un artista. Todo el mundo hace crítica, pero ya casi nadie hace crónica, casi nadie hace periodismo que retrate, que describe y que te transporte. Y eso justo es lo que creo que hace Víctor, aunque no por eso deja de expresar una opinión, nada más que es una opinión muy sutil y muy velada. Este es un fragmento de una entrevista que le hace a Luis Miguel, pero además a Luis Miguel cuando es niño, y que me parece muy interesante. Y dice: no me interesan las lecturas. Y Luis Miguel toma el libro La muerte de Artemio Cruz, que estaba por azar en una mesa, y dice que, por ejemplo, no leería nunca esa novela. ¿Quién es Carlos Fuentes?, se pregunta. Tiene letras muy chiquitas y muchas páginas. No leería eso. Me gustan los cómics como los de Walt Disney. Y no porque sea un niño, sino porque esas cosas sí me interesan. No soy un intelectual. Luis Miguel cumple 13 años el próximo mes. En menos de 10 meses de trabajo, ha obtenido 10 discos de oro y uno de platino, o sea, ha vendido más de 750,000 discos. Ha recorrido 10 países. Es veracruzano. Ya todos sabemos que no es veracruzano, que es puertorriqueño, pero me gusta mucho esta forma, nada más con ese fragmento en el cual Luis Miguel está hablando de su no gusto por los libros. Me parece que lo está pintando de cuerpo entero a los 13 años. Además, yo no había leído entrevistas, da muy pocas. Yo no había leído una entrevista tan interesante con Luis Miguel como la que hace Roura y que está contenida en este libro. Me imagino que son textos del Uno más Uno, que era el periódico donde él escribía. En segundo lugar, quiero hablar de esta otra compilación. Esto se llama Crines, otras lecturas de rock. Es de Carlos Chimal, él es el compilador. Y este no es un libro solo de él, es un libro colaborativo en donde hay textos de Juan Villoro, Roberto Castillo, Jaime Avilés, Héctor Manjarres, Alberto Blanco, Cristina Calvancanti, Julia Emilia Palacios Franco, Carmen Leñero, Alain Derbez, José Agustín, en fin. Es un libro que tampoco recuerdo, pero seguramente también lo he haber comprado en alguno de estos tiraderos que se ponen con los hippies en la Facultad de Filosofía y Letras. Tenía yo mi dealer, ¿verdad? Que siempre que tenía un libro que tenga que ver con música, guárdamelo porque seguramente me interesa. Este libro es de 1994, el año del levantamiento zapatista. Y bueno, pues quiero compartir un texto que es
que hace Jordi Soler. Todo el mundo sabe que Jordi Soler, bueno, además de haber sido locutor de Rock 101, toda la vida ha sido un escritor. Es uno de mis escritores favoritos, además. Su novela Boca Floja, por ejemplo, o el libro de cuentos La cantante descalza y otras lecturas sobre rock, pues ya, digamos, dan testimonio de su pasión por la música. Y bueno, aquí hay un texto en el cual habla de las entrevistas malogradas, las entrevistas fallidas, particularmente 2 entrevistas que no grabó la grabadora. Una de ellas a Eric Burdon de Animals, a quien entrevistó en Rock 101, y la otra es una entrevista que le hace a Slash de Guns N' Roses, más o menos en la época de gloria de Guns N' Roses, principios de los 90. Y lo que más me llama la atención es la forma en la que describe Slash. Yo no veo que la gente hoy día describa a sus entrevistados, quizás porque somos ya una época demasiado visual, que todo es video, todo es fotografía, que ya no hace falta describir. Sin embargo, en la descripción se pueden decir mucho más cosas que solamente lo que uno está viendo. Se pueden opinar, se pueden contar cosas que tienen que ver incluso con la música. Jordi así describe su encuentro con Slash. En un love seat con la misma media ciudad toda encendida a sus espaldas estaba Slash. Los pantalones navajeados a la altura de las rodillas, botas condecoradas de plata, la greña cubriéndole los ojos. Ordenaba telefónicamente al room service una especie de cena constituida de red enchiladas y un poco de champaña. Nada como cenar así un martes con tantas luces a tus pies. Slash terminó su pedido, nos saludó y nos invitó a sentarnos en la pequeña sala que presidía. En la mesa de centro acomodamos la grabadora. Quedó junto a la media botella de Jack Daniels que le daba el toque familiar a la salita. Slash empezó a hablar, en un tono inusitadamente disminuido. Casi había que acercarse para entender lo que decía. Increíble que este gran productor de ruido hable con ese volumen. Contestó cordialmente todas nuestras preguntas, pasando de un cigarro a otro y bebiendo whisky. Seguramente sabía que cada trago era un eslabón de la leyenda alcohólica, tan minuciosamente armada por gargantas de la calaña de Keith Richards y Rod Stewart. ¿Cómo me gustaría leer a alguna joven pluma describir así a la Rosalía, describir así a J Balvin, describir así a The Weeknd, describir a cualquiera de las figuras que hoy día le están rompiendo y que seguramente en sus actitudes, en su vestir, comunican muchísimas cosas, ¿no? De eso se trata el periodismo musical, de ver qué comunica la música y los músicos. En el número 3 está esto que de verdad, esta sí es yo creo que la joya de la corona de mi colección por varias razones. 1, porque me gusta mucho la banda. 2, porque me gusta muchísimo lo que escribe el autor. Y 3, porque este sí de plano no hay forma de conseguirlo, no en original, porque además es un libro que, si no me falla la memoria, solamente se imprimieron 1000 ejemplares. Este libro es de 1990 y se llama Una banda nombrada Caifanes. Es la biografía que les escribe Javier Velasco. Todo el mundo después conocería como ganador del premio Alfaguara y por Diablo Guardián. Este es uno de sus primeros libros. Yo pensaba que el primero, no es el primero, es uno de sus primeros libros, de una colección que se llama Por las eléctricas penumbras del rock. Y es una biografía que le escribe a los Caifanes, una biografía en donde mezcla la entrevista, la crónica, el ensayo. Es delirante, está escrito de una manera pero tan literaria que uno no puede creer que está leyendo una biografía o que de repente esté leyendo una entrevista. Cuando se lo llevé, después pasó el tiempo, conozco a Javier y en una conversación se lo llevo para que me lo autografíe y le dio mucha risa porque dijo que también tenía años de no ver un ejemplar. En el Chopo venden este libro pirateado, o sea, casi fotocopias. Yo tengo uno original y está dedicado, dice, para Arturo, tantos años después que hasta da vergüenza, ¿no? Ya se avergüenza de su propio libro. Y bueno, fíjense nada más. Esta es una escena en la que él está presente en el Tianguis Cultural del Chopo cuando los Caifanes se van a tatuar con el Piraña, un personaje legendario del Tianguis Cultural del Chopo, un tatuador que pues, prácticamente ha rayado a toda la playa de rockeros, sobre todo de los 90. Y dice, el Piraña está trabajando sobre el brazo de Saúl. Arriba, lejos de allí, Diego mata el tiempo. Afina, vuelve a afinar. Espera. ¿Cómo ves que estos cabrones prefieren tatuarse que ensayar? Se harta Alejandro. Cuando Alfonso sube, camiseta sin mangas, un esqueleto se asoma desmadroso en la parte alta de su brazo derecho.
Sabo acepta esperar por su turno hasta pasado el ensayo. Un corazón rojísimo, todavía teñido de sangre, tiembla mientras el dueño de la piel toma la guitarra para darse una vez más el trabajo de abrirle espacios a la guitarra de Alejandro. Unos días después tendrán tocada, Cuernavaca, el debut de Alejandro en un antro aséptico llamado Taís. El lugar no está lleno, la banda sale al escenario como cuarteto y la tocada empieza. 3-4 rolas más tarde, Saúl hace la presentación de un cuate, Alejandro, y el reventón sigue. No pasa nada en apariencia, pero varios aquí dentro saben de qué lado más que a la iguana y por eso vinieron. Ellos están sumergiéndose en un sonido terriblemente ácido, esplendente, infectado por una súbita e irreductible estridencia. El personal más fiel ha venido porque sabe que dentro de una semana la banda habrá de largarse a grabar su segundo disco a Nueva York. Más uno en Monterrey, pueden ser los últimos conciertos de Caifanes en los 80. Está maravilloso este libro, es muy corto, además te lo echas en una sentada y pues no sé, a mí siempre me hubiera gustado escribir una biografía así de alguna banda, pero pues no se ha dado la oportunidad. Siguiente es un libro, este sí estoy seguro que lo compré en un tiradero ahí en CU de libros y que además me ha costado baratísimo. De hecho, creo, sí, aquí está el precio, no sé si se alcanza a ver, pero cuesta 15 pesos, me costó 15 pesos en mis tiempos de universitario. O sea, fue de verdad una ganga. Flashback, la aventura del periodismo musical de Enrique Blanc. Este libro sí es de lujo porque este es de pasta dura. Este no está tan viejo, en realidad. Ahorita voy a ver de qué año es, pero este es del 2012. O sea, no es un libro tan viejo. Estamos hablando de que tiene apenas unos 8 años. Está editado por la Universidad Libre de Música, ¿verdad? Por la Universidad de Guadalajara. Es un libro, insisto, de pasta dura. También es una compilación de los mejores textos de Enrique, que además Enrique fue quien me invitó a la FIMPRO a través de Juan Carlos Hidalgo, otro gran amigo. Y hoy día también Enrique hemos coincidido en Monterrey, en muchas ferias de libro, ¿no? y eventos que tienen que ver con periodismo musical. Un tipo brillante, que me gusta muchísimo cómo escribe, biógrafo de Café Tacuba, además. Y él hace abre este libro con un texto, un ensayo que había publicado, me parece que en la revista Tierra Adentro, acerca de la evolución y revolución del periodismo musical. Y es muy, muy interesante. De hecho, lo uso mucho en mis talleres para ubicar, porque él habla mucho cómo se junta el periodismo cuantitativo, que era aquel que se refería únicamente a los lugares que ocupaban las canciones en los charts, con el periodismo cualitativo, que es donde empiezan a entrar los géneros periodísticos, la crónica, el reportaje, la entrevista, como para darle un valor cualitativo a la música. Y voy a leer un fragmentito de este texto al que me refiero, para que vean, para que escuchen cómo escribe Blanc, que es un maestrazo. De hecho, el texto tiene un título muy padre que dice Oídos que ven, corazón que siente. Y bueno, este es un fragmento del texto que se llama Periodista musical. El término me parece mucho más completo, porque lo que hace al cabo de cada ejercicio de reflexión no es otra cosa que poner en juego los géneros de esa disciplina, la reseña, la crónica, la semblanza, la entrevista, el reportaje y la opinión, en los cuales no siempre hay lugar para la crítica. En los días en que la red internet ha democratizado los medios de expresión, cualquiera se aventura a montar un blog y desde allí afirmar lo que se le viene en gana, aunque por lo general, siempre desde el formato de la reseña, sin duda el arte menor del quehacer, que algunos hemos entendido como una profesión tan seria y digna como la del guionista de cine, el poeta y el ensayista. Y si alguien sostiene que estoy exagerando, ahí están para constatarlo una serie de experimentos que desde la crónica, la autobiografía, el ensayo o el cruce de todos estos plantean un novedoso camino al periodismo musical. Desayuno con John Lennon y otras crónicas para la historia del rock del estadounidense Robert Hilburn es uno de ellos. 31 canciones del británico Nick Hornby es otro. Like a Rolling Stone, Bob Dylan en la encrucijada de Greil Marcus, uno más. Libros todos ellos que arrojan textos únicos y originales con innegable lustre literario. Este es Flashback, la aventura del periodismo musical. Y por último está que se llama No por mucho madrugar se redacta más temprano, de Pablo Espinosa. Pablo Espinosa es el jefe de cultura de La Jornada, cronista deslumbrante, extraño, delirante, no sé, muy, muy original. A mí me vuelve loco los textos de Pablo.
Y pues tiene este libro que se llama No por mucho madrugar se redacta más temprano. Está publicado bajo la colección Periodismo Cultural, ¿verdad?, de Limba. Es del año, ahorita les voy a decir, es de 1994 la primera edición, y el año siguiente, 95, salió una segunda edición. Este libro también lo debo haber comprado en algún tiradero, pero lo más interesante de todo es que un día fui yo a la jornada, la verdad no recuerdo a qué, a saludar a unos amigos, supongo, y lo conocí, me lo presentó Chelico, me parece que fue el que me lo, él o Jorge Mr. Bestia, hoy editor de espectáculos de la jornada. Y Pablo me regaló otro libro porque no llevaba yo en ese momento mi libro, y le dije que me gustaba mucho, y él sacó uno, me lo regaló y me lo firmó, me lo dedicó. Entonces pues nada, ahí lo tengo también firmado. Y pues aquí hay una serie de crónicas que son maravillosas. Hay una en particular que es la que quiero leer, que es la crónica que hace de la tocada de los Ramones en el exbalneario olímpico, que debe haber sido en los 90. Sí, aquí está. Esta tocada fue en el Gimnasio Juan de la Barrera, perdón, no en el exbalneario, en el Juan de la Barrera, el 3 de julio del 93. Y la entrada de esta crónica es brutal. Siempre la utilizo como ejemplo de lo que se puede hacer con la crónica musical. Slam, un soplo denso. Slam, arrojo de bisontes. Slam, choque de troncos y de plexos. Slam, crítica ácida. Slam, no es un cotorreo. Slam, bolo pastoso. Slam, sudor. Slam, entre chocar de piernas y antebrazos. Slam, pau. Slam, mocos. Slam, riga. Bundulo, targamangani. Slam, pum. Slam, knock. Slam, chingadazo. Slam, órale. Slam, madrazo. Slam, la música saliendo de los cuerpos. Slam, golpe seco. Slam, navegar por encima de los cuerpos. Slam, un clavado desde el proscenio hacia la banda. Slam, carne de cañón. Slam, tumbos. Slam, frenesí. Slam, 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 slam. Obsesiva madrificación circular. Es delirante. Y así hay crónicas sobre Madonna, sobre los Stones, sobre YouTube, en fin. Y bueno, esos son los libros que a mí me gustan. Ya por último quiero hablar porque pues todos esos libros de alguna manera representan una influencia para mí, para que yo el año pasado sacara también mi propio libro que se llama John Lennon me asesinó a sangre fría, que es un conjunto de 3 libros. Aquí están, que bueno, es uno de columnas, uno de entrevistas y uno de crónicas. Están separados por diferentes banderitas, con portada de mi amigo Manjarres Monero, que me hizo este Lennon asesino con su pistola y sus manchas de sangre. Y este libro particularmente a mí me gusta mucho porque condensa 20 años de trabajo de periodismo musical mío. Y pues nada más para concluir quiero leer un textito muy breve que se llama Muerte a las conferencias de prensa. Y dice: las conferencias de prensa deberían morir. De la última a la que asistí terminé harto, decepcionado. No es que fuera lo peor que haya presenciado, pero han sido ya tantas las fallidas que uno termina por preguntarse si las ruedas de prensa alguna vez sirvieron para maldita la cosa. ¿Cumplirán alguna vez su cometido? Las conferencias de prensa deberían ser desterradas para siempre de los usos del periodismo musical, por el bien de los músicos, de nosotros los periodistas y del público. Muchas gracias por haberme escuchado. Si es que vieron el video hasta ahorita, pues denle like, ¿verdad? Y en los comentarios les dejo algunas otras recomendaciones de periodismo musical. Nos vemos en el próximo video. Gracias.